Entonces, tenemos que el siguiente tema es hipérbola, y al igual que las anteriores, los temas anteriores, puede ser una hipérbola horizontal, una hipérbola vertical. Vamos a poner aquí hipérbola. Puede ser con centro en el Está bien tu origen. micro. Sí. O fuera del origen. A ver, permítanme. ¿Quieren acceso? Entonces tenemos que la hipérbola, vamos a ver la fórmula para la hipérbola horizontal. Y nos dice que su ecuación canónica es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Como pueden observar, es muy parecida al de la elipse, lo único que está cambiando es el signo que tenemos acá. Es un signo menos, y en el elipse teníamos un signo más. Entonces, esa es la fórmula para la ecuación hipérbola horizontal, perdón. En su ecuación canónica, sus vértices va a estar dado para más menos a, 0, su foco es el punto más menos c, 0, igual que la elipse va a tener dos vértices, un lado positivo y un lado negativo. Su foco lo mismo. Dice un lugar que se llama extremos del eje conjugado. Ahorita lo vamos a ver en la figura. Extremos del eje conjugado. Esto es igual a la letra B mayúscula y corresponde a las coordenadas 0, más menos B minúscula. La ecuación de las asíntotas, aquí las asíntotas van a ser importantes que las dibujemos, ya que estas líneas nos van a delimitar hasta qué punto pueden alcanzar a llegar las hipérbolas que vamos a dibujar, pero nunca se van a tocar. Entonces, nuestras asíntotas van a estar dadas por L1, que es Y igual a B sobre A de X. Y L2 va a ser el punto también Y igual a menos B sobre A de X. Entonces, esos son los datos que necesitamos para lo que es una hipérbola horizontal. Y aquí a un lado voy a poner la hipérbola vertical. Voy a escribir las fórmulas. La fórmula para la ecuación canónica es ahora y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. A diferencia del elipse, si recuerdan el elipse, lo que cambiaba era el denominador. Dependía del denominador si estaba en la letra A o B. Esta es la que nos indicaba, perdón, si estaba en la letra X o Y, la que nos indicaba si era horizontal o vertical. Aquí en la hipérbola estamos viendo que la ecuación también va a cambiar en el numerador. Es decir, ahora mi variable negativa es la X y mi variable positiva es la Y al cuadrado. Sus vértices van a ser los puntos 0 más menos, perdón, 0, más menos A. El foco va a ser la coordenada 0 más menos C. Su extremo del eje conjugado, que es la letra B, es el punto más menos B, 0. Sus ecuaciones de sus asíntotas es igual como L1, Y igual a A sobre B para X, y L2 es también Y igual a menos A sobre B por X. Esas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Permítanme, doy acceso a otro compañero más y continuamos. Ahora,
la gráfica de nuestra hipérbola horizontal o vertical va a estar dada de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí en grande. No sé si ya tenían las fórmulas de la hipérbola o gustan que antes de que dibuje la hipérbola, copiarlas o tomarle foto. No sé si ya tenían ustedes esas fórmulas. No, no las teníamos. Bueno, ahí está. No sé si quieren tomar foto. ¿Sí lo puedo bajar poquito? Sí, permítame. Ya está, gracias. Bueno, entonces continuamos con la gráfica. ¿Cómo voy a ubicar yo estos puntos? Bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Espero y me salga derecho. Bueno, vamos a tener nuestro plano cartesiano. Entonces ya saben que el eje horizontal es el eje de las X y el eje vertical es el eje de las Y. Vamos a ubicar nuestros vértices que van a estar en extremos. Por ejemplo, vamos a decir que en este punto está mi vértice 1 y la misma distancia, suponiendo que aquí tengamos 1, 2 y 3. La misma distancia va a ser hacia el lado negativo y va a ser mi vértice 2. Mi foco va a estar dado, vamos a poner aquí del lado derecho y también del lado izquierdo. Es foco 1 y foco 2. Aquí también vamos a calcular, me hizo falta poner el valor aquí, la longitud del lado recto para las ecuaciones. Longitud del lado recto en las dos ecuaciones sigue siendo 2b al cuadrado sobre a. 2b al cuadrado sobre a. Al igual que la elipse, abrimos la longitud del lado recto a partir del foco. Vamos a suponer que es una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo, tanto los dos lados. Entonces, de tal manera que nosotros ya tenemos estos puntos de acá y aquí voy a hacer una línea punteada de que es mi longitud de mi lado recto y con nuestro vértice podemos trazar esta línea uniéndolas como si fuera una parábola. Tenemos un lado de la hipérbola y el otro lado de la hipérbola. Entonces, ahí tenemos ya los lados de nuestra hipérbola. Podemos trazar nuestras asíntotas que son L1 y L2. ¿Cómo vamos a tener nuestras asíntotas? Bueno, aquí podemos trazar líneas auxiliares para el valor de B1, que es estos puntos de acá, B positivo y negativo, y va a estar aproximadamente por acá. Aquí lo estoy haciendo al tanteo. Ahorita que hagamos el ejemplo, vamos a ver cómo queda exactamente, ¿eh? Pero para que ustedes se den una idea o una representación más o menos de cómo debemos de dibujar nuestras hipérbolas. Entonces, estas líneas auxiliares que acabo yo de trazar me van a servir para trazar una línea inclinada que va a ir desde este punto al centro hasta, lo voy a poner de otro color, y esas van a ser mis líneas de mis asíntotas. Las asíntotas, recuerden que van a ser líneas las cuales nunca se van a llegar a tocar con nuestra gráfica. Son como nuestro límite.
Entre más las vayamos alargando, pareciera que se van juntando, pero nunca se van a tocar. Entonces ahí ya tendríamos nuestra gráfica de nuestra asíntota horizontal. Si tuviéramos una asíntota vertical, lo único que sería girar la figura. Vamos a pasar directamente al ejemplo para que sea más Profe, sencillo observar. Mande. tantito, las líneas rojas van a Ujú. salir de los extremos de la línea azul, ¿no? La que está como donde ¿Punteada? está representado el vértice 2. Ajá. Ajá, toca el punto del vértice 1 y del vértice 2 y también por eso trazamos líneas punteadas de manera vertical de los vértices y de manera horizontal para los puntos B1 y B2. Por eso se forma ahí como un rectángulo con líneas punteadas y sus extremos van a ser los puntos que yo voy a unir junto con el centro. Ah, ok. Profe, si no, Permítanme, déjenme dar acceso. Ujú. Ahora sí, dime. Lo que yo estaba haciendo en mi formulario, creo que en lo Ajá, de es las líneas, ajá. creo que cada una tiene cierta distancia también. Sí, Una puede ser más son chica que la otra. estas asíntotas que tenemos acá, Ujú, pero las ¿verdad? podemos trazar con ayuda de B1. Por eso les decía que como ahorita lo estamos haciendo como al tanteo, mejor en el ejemplo ya se va a ver más claro ya con nuestros datos. Ujú. Pero así a grandes rasgos, así es como tendríamos que dibujar nuestra asíntota horizontal. La vertical sería exactamente lo mismo, pero obviamente girada hacia el lado de las Y. O sea, estas aberturas que tenemos acá van a estar sobre el eje de las Y, ya no sobre el eje de las X. Ahora aquí en la hipérbola, no sé si se acuerdan de la elipse, teníamos unas condiciones. Aquí para la hipérbola, la condición es la siguiente. Es c al cuadrado es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. En donde c tiene que ser mayor que b, c tiene que ser mayor que a. Su excentricidad va a ser igual a c sobre a, en donde este valor tiene que ser mayor a 1. Su lado recto ya se los puse. Tenemos otros datos que se llaman eje transverso, que posiblemente en algún problema nos lo pidan, que es 2a. Eje conjugado, ¿Qué es excentricidad? lo vimos en la elipse. Es más que una condición que debe de cumplir las elipses y las hipérbolas. Eje conjugado y eje focal, que es 2c. Vamos a hacer ahorita un ejemplo y creo que con el ejemplo pues ya va a quedar un poco más claro ya que vamos a tener valores numéricos. ¿Sale? ¿O hay alguna duda antes de continuar? ¿Debemos continuar? ¿Va a hacer otro ejemplo, profesora? Sí, ese nada más era las fórmulas y más o menos cómo es nuestra gráfica. Pero ahorita, por eso les digo, con el ejemplo, como ya vamos a tener valores, entonces va a ser más fácil o de una manera mejor para poderlo apreciar cómo se debe de dibujar la gráfica. Aquí fue prácticamente al tanteo, porque no teníamos unos datos de cuánto valía el vértice, cuánto valía el foco, cuánto valía el eje conjugado. Por eso les digo que en el ejemplo pues ya va a quedar más claro. Entonces es una, por decirlo así, una fórmula general solamente aplicado a ese. Una fórmula general, ¿cómo una fórmula En general? caso de tener valores
Ajá. ¿Siempre le debe salir así? ¿Cuál me debe salir así siempre? ¿Así graficado siempre debe salir así o vamos a tener el mismo detalle con fuera del origen y todo lo demás? Ah, sí. Sí, vamos a tener que puede ser fuera del origen. Ay, me Al ayuda. estar fuera del origen, ¿qué es lo que se va a mover? El centro. Nuestro centro. Aquí mi centro es este punto de aquí. ¿Sí? Pero miren, por eso les digo, hagamos ahorita el ejemplo para que así ya quede más claro y a partir de ahí me dicen qué dudas tienen para poderlo graficar. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí ejemplo 1 y dice, determina los elementos y traza la gráfica de la hipérbola cuya ecuación es, y nos dan la ecuación 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 36 igual a 0. Entonces, al igual que en la elipse, tenemos que trabajar con nuestra ecuación y convertirla a cualquiera de estas dos ecuaciones, ya bien sea elipse horizontal o elipse vertical. ¿Cómo vamos a determinar si es una elipse horizontal o una elipse vertical? Podemos observar, uno de los datos es que la elipse horizontal, la x al cuadrado es positiva y la elipse vertical es negativa. Entonces vamos a tratar de transformarla de esa forma y observar quién queda como negativa y quién queda como positivo. Entonces mi ecuación es 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 36 igual a 0. Lo primero sería pasar ese 36 al otro lado de la igualdad. Y nos queda 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado igual a 36. Recuerden que en la ecuación de la hipérbola tenemos que es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que dividir a toda la ecuación entre 36. De tal manera que me va a quedar 9x al cuadrado sobre 36 menos 4y al cuadrado sobre 36. Y 36 entre 36 es 1. Esta ecuación que acabamos de encontrar se puede simplificar porque 9 entre 36 nos da otra fracción equivalente. ¿Cuánto sería 9 entre 36 o a cuánto podemos reducir esa fracción? Sería x al cuadrado sobre 36 menos y al cuadrado sobre 36 igual a 1. No. ¿No? 9 entre 36, X al ¿cuánto es? cuadrado Ya sobre sería cuarto. x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre Miren, 9. lo voy a poner aquí. Tenemos 9/36. ¿Podemos simplificarlo? Sí, podemos simplificarlo. No me da una división exacta, pero esta fracción tiene una fracción equivalente, que sería mitad de 9, no puedo sacar porque 9 no tiene mitad exacta. 36 sí, pero 9 no. Tercera de 9 sí tenemos. ¿Cuál es la tercera de 9? 3, Es 3. Tercera de 36, 12. 12. ¿Esta fracción todavía se puede simplificar? Sí se puede simplificar porque ambos términos tienen tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 12, 4. Bueno, ya simplifiqué la primera fracción y me queda x cuadrada sobre 4 menos, ahora tengo 4/36. ¿Tienes mitad? Sí tienes mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 36, 18. 18. ¿Se puede simplificar aún más? Sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 18,
9. 9. Entonces ya simplifiqué mi fracción y me queda y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esta ecuación ya está transformada en su forma canónica y es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, porque aquí observo que la y está en negativo. Por lo tanto, que ¿cómo es la hipérbola? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Una Vertical. hipérbola, no, Es es horizontal. horizontal. Más horizontal. Pero que no es negativo. El vertical es positivo y el horizontal es negativo. Aquí está la fórmula. Horizontal, la y es negativo, vertical, la x es negativo. Ah, ¿Sí? lo que no es. Sí, sí, sí. Entonces tenemos una hipérbola horizontal. Como me piden los elementos de esta hipérbola, ¿cuáles son mis elementos? Primero tengo que saber cuánto vale a al cuadrado. Y me dice que a al cuadrado es 4. Por lo tanto, a sería igual a 2. 2. B al cuadrado vale 9. Por lo tanto, B sería 3. También necesito calcular cuánto vale C. ¿Cómo voy a calcular cuánto vale C? Bueno, aquí tenemos en la fórmula de las condiciones que me dice que C al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, C tiene que ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Hacemos la sustitución y tenemos que sería 4 más 9. 4 más 9 es 13, por lo tanto, C es raíz de 13. Lo dejo expresado porque no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces ya tengo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Con esos 3 datos ya podemos calcular todos sus elementos. ¿Sí vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? No. Disculpe, es que se me trabó poquito el internet y no lo escuché, lo de la fórmula de C. Aquí está en el formulario que les acabo de compartir. Aquí está, mira. C al cuadrado es A cuadrada más B al cuadrado. Pero yo quiero C, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y ya me queda que C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ah, ok. Entonces, mis vértices, mis elementos son los vértices que quedamos que la fórmula era B, perdón, aquí va afuera, es B más menos el valor de A, 0. Entonces, voy a separarlo en vértice 1 y vértice 2. En positivo le voy a poner vértice 1 y en negativo vértice 2. ¿Cuánto vale A? Sería 2, 0. Vértice 2 sería menos 2, 0. El foco me dice que la fórmula es más menos C, 0. Entonces mi foco 1 sería el valor de C, que es raíz de 13, 0. Y mi foco 2 sería menos raíz de 13, 0. Mi eje conjugado, mi extremo de eje conjugado. Su fórmula es B mayúscula igual a 0 más menos B. Por lo tanto, B1 sería 0 coma el valor de B. ¿Cuánto vale B? Vale 3. B2 es 0, menos 3. ¿Sí vamos bien hasta ahí o tenemos alguna duda? Solamente he estado sustituyendo en las fórmulas que acabamos de ver ahorita. Bueno, supongo que no hay ninguna duda. Vamos con las asíntotas.
las asíntotas teníamos que la fórmula para L1 es Y va a ser igual a a ver qué era, L1, B sobre A en X. B sobre A por X. Entonces, si hacemos la sustitución, me va a quedar que Y es igual al valor de B, es 3, entre A, que vale 2, y agregamos la letra X. O sea, la asíntota es una línea. Podemos expresarlo igualada a 0 para que sea la ecuación de la recta. ¿Y qué tengo que hacer? Este 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Y me quedaría la ecuación de la siguiente manera. 3x menos 2y igual a 0. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que tengo aquí. Solamente estoy expresando la ecuación de esa línea o de esa asíntota como una ecuación general. Eso es L1. L2 es exactamente lo mismo, pero con signo negativo. De tal Profe, forma que me va a quedar, mande. ¿es necesario que la asíntota la representemos en en ecuación general? Para representarlo como una ecuación Una de la recta. recta. Ajá. Ah, ok. Y es igual entonces a menos 3 medios de X. Por lo tanto, la ecuación representada como una línea recta o en su forma general sería 3x más 2y igual a 0. Ya tengo las asíntotas. ¿Qué otro dato necesito? Necesito la longitud del lado recto. ¿Cómo calculamos esta longitud del lado recto? Es 2b al cuadrado sobre a. Sería entonces 2, por lo que vale b al cuadrado, que es 9, entre a, que vale 2. Por lo tanto, mi longitud de mi lado recto sería 9, ya que 2 sobre 2 es 1, y solo me queda el 9. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Todo bien, profe, todo bien. Todo cool, todo correcto. Podemos calcular los últimos datos para ver cuáles son, que es, por ejemplo, el eje transverso, que es solamente la distancia que hay de B1 a B2, y me dicen que es igual a 2A, pero A vale 2, y sería entonces 2 por 2, que sería 4. Mi eje focal, que es igual la distancia que hay de cada uno de los focos, F1 a F2, y este es igual a 2C, entonces sería 2 por raíz de 13. Ahí no puedo simplificar más, ahí nada más sería calcularlo en su forma decimal. Y el eje conjugado. La distancia del eje conjugado es del punto B1 al punto B2, y ese es igual a 2B, que sería entonces 2 por 3, que es 6. Y ya nada más para comprobar podíamos calcular nuestra excentricidad, pero vamos a dejarlo hasta ahí en los datos. No sé si tengan alguna duda. Si no, para pasar al dibujo. ¿Alguna duda? Todo bien. Yo me perdí en las asíntotas. ¿En qué se perdió? Lo único que hice fue hacer la sustitución en la ecuación. Estas son las ecuaciones de las asíntotas. El valor de B entre A y va a quedar representado como X, multiplicado por X más bien. Después, ¿qué hicimos? Representarlo como la ecuación general de una recta, porque la asíntota es una línea recta. ¿Qué pasó? Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda como 2y igual a 3x. Y al igualarlo a 0, esta y que está sumando pasa al otro lado restando y me queda 3x menos 2y igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, Jenner? ¿O tiene duda todavía? Estoy viendo, pero Claro.
Creo que ya le empiezo a captar. Solo fue sustitución y despejarlo para que quedara expresado como una ecuación de su forma general de la línea recta. Bueno, continuamos con la parte de la gráfica. ¿Cómo vamos a graficar? Tenemos nuestros ejes que son el plano X y nuestro eje en el lado de las Y. Es X y este es Y. Lo primero que vamos a ubicar o que sabemos es que son con centro en el origen. Entonces nuestros vértices van a partir de este punto, del centro 0. El vértice 1 me dice que es el punto 2,0. Vamos a poner que aquí es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este es 2. Mi vértice 2 es exactamente lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. Es 1 y 2. Entonces aquí voy a poner un puntito con rojo para indicar que son mis vértices. Este es mi vértice B1 y este es mi vértice B2. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos el valor del foco, que ya lo calculamos y nos dio raíz de 13. Calculamos en decimales cuánto es raíz de 13 para poder aproximarlo ahí en nuestra gráfica. ¿Me pueden ayudar con eso, por favor? 3.605. 3.605. Lo vamos a dejar en 3.6. Entonces aquí tengo 1, 2. Aquí sería 3. Y vamos a ubicar el 4. Aquí sería 4, entonces 3.6 lo vamos a aproximar pasadito de la mitad. Por decir algo aquí. Este sería mi foco F1. Y ahora voy a ubicar del lado izquierdo mi foco F2. Me dice que ese es también raíz de 13, pero ahora en el lado negativo. Entonces aquí tengo 1, 2. Aproximadamente aquí es 3. Y aquí sería 4. Entonces 3.6, vamos a decir que está por acá y sería F2. Una vez que ya ubiqué F1 y F2, ahora voy a abrir la longitud del lado recto. Recuerden que el lado recto la mitad es hacia arriba y la mitad es hacia abajo. Teníamos que el lado recto nos dio 9 unidades. Entonces ese 9 lo vamos a dividir entre 2 y sería 4.5. Tenemos aproximadamente aquí 1, 2, 3, 4 y aquí 5. Entonces 4.5 y la línea se traza a partir del foco. Este es L1 y lo mismo hacemos hacia abajo. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Aproximadamente 4.5. Y aquí le ponemos R1. Entonces, estas líneas de nuestra longitud de nuestro lado recto también se traza en el foco 2. Entonces, aquí con estos puntos ya puedo graficar mi hipérbola. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Cómo voy a graficar mi hipérbola? Simplemente haciendo la unión del vértice
hasta el punto donde quedó mi longitud del lado recto, tanto para arriba como para abajo. Entonces unimos. Aproximadamente así. Y unimos de este lado también. Y el único que nos hace falta dibujar aquí de las hipérbolas son sus asíntotas. Voy a hacer aquí la línea punteada que es este era R1 y aquí L1. Aquí unimos estas líneas. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. No. ¿No? Bueno, entonces voy a ubicar el valor de B, que es el eje conjugado. B era 0,3 positivo y 0,3 negativo. Entonces mi punto B1 está aquí y mi punto B2 está aquí. Y a partir de estos valores, yo aquí puedo trazar un rectángulo auxiliar en donde voy a trazar una línea horizontal al punto B1 y otra línea vertical que sale de mis vértices. ¿Sale? Entonces, estos puntos en donde se están uniendo estas líneas, que sería aquí, es los que nos van a ayudar para trazar lo que son cada una de nuestras asíntotas. ¿Cómo las voy a trazar? Simplemente uniendo estos puntos de acá. Si ustedes lo hacen con regla, obviamente nada más con esos dos puntos y ya las pueden hacer un poco más largas para ver cómo cómo es que se van acercando, perdón, a lo que son las asíntotas, a las hipérbolas, perdón. Y listo. Ahí ya tenemos dibujada nuestras hipérbolas con sus asíntotas. No sé si alguien tenga alguna duda. Chicos, el coro. No, profe. No, profe, ninguna. ¿Puede subir un momento, profesora? ¿Hasta qué parte usted dígame? Un poco más. Un poco más hasta... Bueno, básicamente la gráfica del primero. La gráfica del primero, ese es el primero. La gráfica que está arriba, un poco más arriba. Esa gráfica no es exacta porque no teníamos datos. La última, mejor. En cuanto a la colocación, nada más quería ver. La última es esta. Ah, ok. Ok. Sí, O sea, creo esta que... gráfica ya salió de acuerdo a nuestros datos. Obvio, no está muy exacto porque yo no estoy utilizando aquí regla. Me tardaría yo horas aquí si pongo con regla. Ok, ya, sería todo. No sé, como ven, si tengan alguna duda ustedes.
O sea, realmente no está difícil, solamente es de calcular todos estos datos que nos está pidiendo, transformar la ecuación original que tenemos acá en una ecuación canónica, ya bien sea horizontal o vertical. Llegamos a la ecuación que tenemos nosotros aquí y de ahí ir determinando cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, con el vértice, el foco y el lado recto, podemos dibujar la hipérbola. El eje conjugado me sirve para calcular cada una de estas asíntotas. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a poner un ejercicio y lo van a resolver ustedes, porque yo creo que las dudas vienen cuando lo estamos resolviendo solos. Entonces, para el siguiente ejemplo lo van a resolver ustedes solitos. Van a calcular todos los elementos de esa hipérbola y van a realizar su gráfica. La ecuación es x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 4 igual a 0. Calcular sus elementos y graficar. ¿Sale? Son 3,9. ¿Creen ustedes? Tenemos ahí nuestra ecuación que nos pedían calcular todos los elementos y graficar. Entonces, ¿qué tipo de ecuación nos dio? ¿Una ecuación horizontal o una ecuación vertical? Horizontal. 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 A ver, díganme cómo les quedó la fórmula. ¿Podría compartir a alguien cómo quedó la fórmula? Pues la manera en la que yo lo hice fue x cuadrada entre 4 menos y entre y o menos y, simplemente. Menos que, Igual a perdón, 1. ya Menos y igual a 1. es igual a 1. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Así les quedó la ecuación? Ah, cierto, es menos 1. Perdón. No, profe, porque pasa a ser -1. Es -1. O sea, Entonces, ¿cómo Es quedó la ecuación? Bueno, X entonces dicen que esta no. cuadrada a mí me quedó A ver, escucho. menos x cuadrada más y cuadrada Menos igual a x 1. cuadrado más y al cuadrado igual a 1, así, No, entre menos x cuadrada entre 4. entre 4. Así entonces, A mí así, no sé los demás. ajá. Se podría Los ordenar como demás, y cuadrada primero, ya que es el Sí, positivo. a mí ya me quedó así. así, bueno, por ahí escucho un compañero dice que se puede ordenar. Claro que se puede ordenar como y al cuadrado menos x cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, repito, ¿qué tipo de ecuación es? ¿Es horizontal o es vertical? Vertical. 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 Exactamente, tiene razón su compañera. Es una hipérbola vertical, porque la que está negativo es la x al cuadrado. Aquí nada más para efectos de que quede como la forma canónica, se le agregaría la unidad, ya que recuerden que todo entero tiene como denominador la unidad. Daniel, ¿y cuál es el baile? ¿Que le salió Que sí correcto? la atiné, que sí le hice vertical. Bueno, entonces, la fórmula para la ecuación canónica de la hipérbola vertical sería
y al cuadrado sobre y al cuadrado sobre qué? Sobre a al cuadrado Sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. es igual a 1. Por ahí, antes de que me olvide, Jenner, no sé si, ahí está. Las clases que se están grabando se pueden ver en la página de YouTube, que les mandé el link. Ahí están todas las clases. Todas las del día de ayer no la he podido bajar por cuestiones de internet, pero yo creo que ya hoy la descargo y ya mañana va a estar ahí en la página. Ok, gracias. Bueno, entonces ya tenemos ahí y necesitamos saber cuánto vale a al cuadrado, cuánto vale b al cuadrado y cuánto vale c. A al cuadrado sería ¿Cómo? a al cuadrado, ¿cuánto sería? 4. 4. ¿Seguros? Ah, no, es 1. ¿Qué no sería 1? Es 1. Por lo tanto, a también es 1. B al cuadrado, esta sí es 4. Y B 4. sería 2. Ahora, ¿cuánto vale C? Recuerden que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si hacemos Ese es igual, la ¿va? sustitución, es 1 más 4 Raíz de y 5. nos da raíz de 5. Perdón, ¿qué cosa es igual, decía? No, la misma fórmula se utiliza en las dos, ¿va? Ah, sí, claro. Tanto en la vertical como en la horizontal. Sí, en eso sigue siendo igual. Bueno. Entonces nos queda que C Nada. es raíz de 5. Perdón, Ujú. ¿seguía Gracias, profe. preguntando algo? No, que gracias. Ah, ok. Entonces ya tenemos A, B y C. ¿Sí están de acuerdo ahí o alguien lo hizo de alguna otra manera? Bueno, como ya tenemos los elementos, ahora podemos calcular, bueno, los datos que son A, B y C más bien, ya puedo calcular sus elementos. A ver, díganme cuánto vale el vértice 1. 0,1. 0,1. Vértice 2, 0, 0, menos 1. 0, menos 1. El foco 1 sería 0,3, 0,5. 0, raíz cuadrada. raíz de 5. raíz cuadrada de 5. Foco 2, 0, menos raíz de 5. menos raíz de 5. Los extremos del eje conjugado, que es B1 y B2, ¿cuál sería su coordenada? 2,0 y menos 2,0. ¿Cuál? Lo que sería B, ¿verdad? El eje. Ajá. Sí. Eje con Las asíntotas, ¿cómo quedan sus ecuaciones de esas asíntotas? B es igual a B sobre A por En su X. fórmula general, ¿cómo quedaría la ecuación de esas asíntotas? L1 es igual a ¿qué? A X sobre B. X O sobre A B. sobre B por X. A Ajá, pero en su sobre forma X sobre B general, por X. Ah, recuerden que las asíntotas son rectas, entonces podemos representar la ecuación como la fórmula de la recta. En su forma general, ¿cómo quedaría para la asíntota 1? Los escucho, niños, estoy esperando. Entre 1. No. Fórmula general, dice. Ajá, a ver, Daniel, ¿cómo queda? Eso sí, como era vertical, sí me confundí mucho y no lo tengo una vez y la tenga bien. A ver. Sería 2y menos x. 2y menos x. No, creo que se equivocó en algún signo.
Vamos a hacer la sustitución. Si ustedes tienen que la asíntota 1, la fórmula es y es igual a b sobre a para x, ¿sí? Entonces, si sustituimos, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda que y es igual al valor de b, que es 2, entre a, que es 1, por x. Pero Entonces, fue que no para eso era lo que está haciendo, no es para la horizontal. Ajá. Ah, no, sí, así Es al profe, revés. Y, Es al Es al revés. tienen razón, revés. Es A tienen toda la sobre, razón. sobre B. Es A, yo estaba viendo la otra fórmula, tienen toda la razón. A sobre B por X. Entonces aquí va a quedar al revés y sería el valor de A, que es 1, el valor de B, que es 2, X. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, sí. Pero ahora, si esta ecuación la representamos como en su forma general, es decir, igualada a 0, ¿qué hacemos? Este 2 está multiplicando, perdón, está dividiendo, va a pasar multiplicando y quedaría 2y igual a x. Si igualamos a 0, este 2y puede pasar al otro lado de la igualdad y me va a quedar como x menos 2y igual a 0. sí, lo tenía bien entonces, y tengo 2. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o no? Sí. Ese sería mi asíntota 1. Entonces, mi asíntota 2, ¿me pueden decir cómo va a quedar? Ya la ecuación general, sin que me digan la sustitución, solo la ecuación general, X más X 2Y. más 2y igual a 0. x más 2y igual a 0. Listo. Mi longitud de mi lado recto, ¿cuánto les dio? 4. Longitud del lado recto les dio 4. Pues la longitud es 2b cuadrado sobre 2b a, al ¿verdad? cuadrado sobre a. Ah, Ajá. no, sí. No, Y b al aquí tengo cuadrado mal vale hecho. 4. Sí. 8. ¿Cuánto es la longitud del lado recto? 8. 8, escucho por ahí. El eje transverso, que sería la distancia que hay de B1 a B2, es 2A. ¿Cuánto sería? Si A vale 1, sería 2. El eje focal, que es de F1 a F2, también tomando la distancia, es 2 veces C, o sea, 2 raíz de 5. El eje conjugado, que es de B1 a B2, que nada más estamos hablando de la distancia, es 2 veces B, que sería 4. 4. Pues ahí ya tenemos todos los datos. No sé si ustedes tengan alguna duda. ¿Dudas, niños? No. Pues ya la gráfica es nada más ubicar nuestros puntos. ¿Alguien de que me podría compartir la imagen de su gráfica? Dejo de compartir pantalla. No sé si alguno de ustedes terminó su gráfica. No, profe. Ya no termino todavía. ¿No? ¿Tienen dudas de cómo hacer la gráfica? No. Recuerden, pues solamente es poner los vértices, los focos, la longitud del lado recto, trazar las líneas auxiliares para hacer nuestros puntos que vamos a unir y ya tenemos nuestras asíntotas, perdón, nuestras hipérbolas. Y al final con el valor de B, que es el eje conjugado, podemos encontrar nuestras asíntotas. Entonces, chamacos del coro, ¿tienen alguna duda de la hipérbola? No. No, espera, no.
Bueno. Vamos a resolver un último ejemplo. Pero ahora no les voy a dar la ecuación de la hipérbola. Eso es lo que voy a calcular. Lo que les voy a dar como datos son los siguientes. Dice, determina la ecuación de la hipérbola cuyos vértices son los puntos 0,3, 0, -3 y lado recto es igual a 8 tercios. Entonces ahora me están pidiendo ya no los elementos, solamente me están pidiendo la ecuación de esta hipérbola. ¿Cómo podemos saber qué tipo de hipérbola es? Si es horizontal o vertical. Vemos aquí el dato Por los que vértices. está cambiando, que es el de las Y, es 3 positivo y 3 negativo. Entonces me voy a las fórmulas. Y en el vértice vemos para la horizontal, la que cambia es la X en positivo y en negativo. Y en la vertical, la que cambia es la Y, o sea, el 0 está en la X y la Y es la que varía en el lado positivo y en el lado negativo. Entonces, el ejemplo que les acabo de poner ahorita, ¿será vertical o será horizontal? Vertical. 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 Entonces tenemos una hipérbola Vertical. vertical, en donde tenemos que su ecuación, ¿cómo debe de ser? Es y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, tenemos que llegar a esa ecuación, pero solamente me dan los valores de su vértice y de su lado recto. Sabemos que el vértice tiene como coordenadas el punto 0, más menos ¿quién? A. Vamos a regresar aquí la fórmula y es 0, más menos A. Entonces, sabemos cuánto vale A. ¿Sí o no? Sí. 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 Entonces, tenemos, de aquí podemos calcular o determinar que A es igual a 3. La longitud del lado recto, que es otro dato que me dan, me dicen que es 8 tercios. Pero ¿cómo es la fórmula de la longitud del lado recto? Esta fórmula es longitud del lado recto 2b al cuadrado entre el valor de A. Entonces, conozco longitud del lado recto, que es 8 tercios. Conozco el valor de A, por lo tanto puedo calcular B. Vale 2. Y sería 8 tercios, que es la longitud de mi lado recto. Estoy haciendo sustitución de mis datos por 2, B al cuadrado y A vale 3. Si despejamos la letra B, tendríamos que quitar los denominadores. Pero recuerden que los números que están haciendo exactamente lo mismo del otro lado de la igualdad se pueden cancelar. Es decir, si este 3 lo paso al otro lado de la igualdad, me va a quedar 2b al cuadrado igual a 8 tercios, que multiplica 3. De tal manera que 3 con 3 es igual a 1. Y me queda
que b al cuadrado es igual a 8 sobre 2. 8 entre 2 es 4. Por lo tanto, b sería igual a 2 positivo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda? Sí, sí, sí. Todo correcto, todo. Entonces ya tengo A y B y es lo único que necesito para sustituir en mi ecuación, de tal manera que mi ecuación va a quedar como y al cuadrado sobre el valor de A al cuadrado. Determinamos que A era 3, al cuadrado sería 9, menos X al cuadrado, por lo que vale B al cuadrado, que sería 4, igual a 1. Ahí los estaríamos dejando en su forma canónica. Pero si, por ejemplo, me lo piden en su forma general, ¿cómo sería si me lo piden la ecuación en su fórmula general? ¿Cómo creen ustedes? ¿Puedo intentarlo yo? ¿Mande? Si Creo que pudiera sería, hablar más fuerte porque es que está lloviendo aquí y no lo escucho. creo que sería 36y cuadrada menos 9x cuadrada menos 36 igual a 0. Es 36y cuadrada menos 9x al cuadrado, ¿me dijo? Sí, y menos 36 igual a 0. Bueno, pero no sería 36y cuadrada. Está más o menos en Sería la idea, porque es 4. 4y cuadrada Vamos a quitar menos los 9x denominadores. Exacto. Y el igual a denominador en común 36. sería 36. O el mínimo común múltiplo es 9 y 4, entonces tenemos que es 36. 36 sería entre 9, me da 4, que es 4y al cuadrada, menos 9x al Cierto. cuadrado. Y como voy a quitar ese denominador que es el 36, entonces al 1 lo multiplicamos por 36. Y ya para que quede como la fórmula general, solamente es igualarlo a 0. Y aquí sería fórmula general. Pueden dejarlo así o si gustan acomodarlo con respecto a la X. Pero al acomodarlo con respecto a la X, como la X quedaría negativa, tendríamos que afectar a toda la ecuación con respecto al signo menos. Y sería 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 36 igual a 0. Y estas dos son ecuaciones equivalentes. Cualquiera de las dos está correcta. Permítanme, doy acceso a un compañero. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda. Ya vimos la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y cómo se puede representar gráficamente y qué podemos hacer si nos dan como datos. En este ejemplo fue vértices y lado recto. No sé si tengan ustedes alguna duda. Es que se fue la luz un momento y no alcanza a escuchar lo que decía. Solamente, no sé en qué se quedó, pero aquí está el ejemplo 3, es este. Nos daban como datos los vértices y el lado recto. Determinamos de acuerdo al vértice que era una hipérbola vertical y de ahí fue que calculamos cuánto valía A de la ecuación del vértice. Como ya teníamos el valor de A, sustituimos para calcular el valor de B en el otro dato que me dan, que es la longitud del lado recto. Obteniendo A y B, ya puedo hacer la sustitución en la forma canónica y ya tenemos las dos respuestas. Si me lo piden para la forma canónica, mi respuesta sería esta de aquí. Si me lo piden en su forma general, mi respuesta sería esta de aquí o esta otra de acá. Entonces, si tengan ustedes alguna duda. Para todos los problemas ahora sí que valga